Vamos a ver lo que es una función lambda. Una función lambda es una función de orden superior, lo que ocurre que es anónima, es decir, no tenemos por qué definir esa función. Vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a crear aquí un código nuevo y vamos a empezar primero. Vamos a crear la función que va a recibir los lambda. Una función calculadora como hemos definido antes, en el cual tenemos un parámetro de tipo entero, el segundo parámetro de tipo entero también. Vamos a recibir la función en el cual recibe un entero y otro entero y va a retornar un entero. Este sería el otro parámetro, los tres parámetros, y ahora la función calculadora retorna un entero. ¿Qué es lo que va a hacer la función calculadora? Sencillamente va a retornar la llamada a la función que recibe por parámetro con los parámetros que ha recibido, n1, n2. Bien, con esto tenemos la función que va a recibir los lambda. Es igual que la hemos definido en las funciones de orden superior. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con una función de orden superior, para irlo viendo poco a poco, multiplica a int, b como int, y lo que hace esta función es retornar a por b. ¿De acuerdo? Esto sería lo que sería una función de orden superior normal. Hago un fun main, ¿vale? Y entonces aquí lo que hago es println orden superior, es decir, 1, por ejemplo, dólar, y voy a llamar aquí a la función calculadora, en el cual le vamos a pasar pues 20,30, y la función multiplica. Vale. Entonces, esto sería una función de orden superior, como hemos visto en el vídeo anterior. Ejecuto esto y vemos aquí que da pues el 1600, que nos da el resultado de 80, de 20 por 30, digo 1600, 600, 1.600, ¿vale? Y este es una función de orden superior normal. También podemos definir las funciones de orden superior directamente definiendo una variable. Define una variable f1 que lo que va a ser es una función que va a recibir x de tipo entero, y de tipo entero, ¿vale? Y lo que va a retornar es x por y. X por y. Voy a poner la misma operación, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos, en vez de definiendo una función directamente, lo estoy metiendo en una variable. Y esto es lo mismo que he puesto aquí. Es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de return, he utilizado la flecha. Yo aquí lo puedo hacer, es un println, el 2, lo que llamo es a dólar, llave, calculadora, le paso 20,30, F1. F1. Directamente le paso a la variable que contiene la función. ¿Vale? Ejecuto y tiene que dar lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo lo haríamos con un lambda? Pues directamente ni siquiera tenemos que declarar una variable ni una función como aquí multiplica, sino directamente llamamos a la operación.
println, le pongo 3, que esto sí es lambda, lambda, ¿vale? Y aquí lo que llamo es a dólar calculadora, ¿de acuerdo? Calculadora, le paso los parámetros 20, 30 y ahora tendría que pasarle la función, pues directamente puedo coger y pasar la función, pues como la tengo aquí definida. Esto mismo lo puedo copiar y la meto aquí. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con la cantidad de símbolos que llega para el cierre. Vamos a ver si esto funciona. Y ya tenemos lambda 600. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer todo lo complejo que queramos estas sentencias. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros aquí pues recibimos xy y podemos pasarlo. Es decir, no lo sé, es decir, si aquí 4, pues lo que podemos hacer es, hasta directamente podemos quitar la definición porque sabe lo que es esta definición y aquí pues hacer una suma, ¿de acuerdo? O las operaciones que queramos. Probamos esto y ahí tenemos otro lambda en el cual ni siquiera hemos tenido que definir los tipos porque ya están definidos en la función. Directamente lo pasamos como tal. Bien, cuando una lambda tiene nada más que un parámetro, ni siquiera ya tenemos por qué definir estos parámetros, porque ya tenemos un nombre específico para poder referirnos a ese parámetro que tiene. Por ejemplo, si yo aquí defino un fun calcula 2 para distinguirlo y recibo nada más que un parámetro x, ¿de acuerdo? Y tengo una operación que recibe nada más que un parámetro int y retorna un int, ¿vale? Y lo que es la función calcula2 retorna un int y lo que vamos a hacer aquí es return la operación solamente op solamente con el parámetro x, que es el que he llamado aquí. ¿Vale? Tenemos aquí otra función para hacer un lambda. Nosotros directamente lo que podemos hacer es println 5, este también es un lambda, y lo que hacemos es dólar llave calcula 2, que le pasamos un parámetro que es el entero 5 y le pasamos la función lambda. La función lambda, ¿vale? Que lo que va a ser es un entero, va a ser un entero. Bien, y aquí lo que tenemos que hacer es pasar la operación. Para pasar esa operación vamos a definir una variable que va a ser el cuadrado, que va a ser que recibe como parámetro un entero. Tenemos ahí un entero y vamos que es it por it, ¿vale? Es decir, que es el cuadrado sí mismo. Entonces aquí lo que le pasamos como parámetro es qua. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos ahí qua. Nos falta un paréntesis. Nos falta algo más. Aquí hay unas llaves. Ah, no, espérate. Esto va aquí. Esto va a... Faltan unas llaves.
esto, ahora sí. O sea, hay que tener cuidado un poco con todos los cierres. Con lo cual aquí lo que estamos pasando es un 5, debería dar 5 por 5, 25. Se pasa la función. Ahí lo tenemos. Y es 25. Hay una serie de funciones. Hay funciones que lo que reciben es parámetros, funciones lambda. Funciones de, pues eso, para filtrar, por ejemplo, listas que reciben funciones lambda. Por ejemplo, si definimos una lista de números, ¿de acuerdo? Tenemos ahí una lista de números, ¿vale? Y lo que podemos hacer es un filtro de estos números, val numpar pares es igual a num filter, y fijaros que aquí lo que me pide es unas llaves. Esas llaves es la condición, la función que va a determinar si true o false va a ser, va a formar parte de números pares o no. Es decir, si el contenido de cada elemento, el módulo por 2, es igual a 0, esto devuelve un true, con lo cual entra a formar dentro de los pares. Si no, no forma dentro de los pares. Con lo cual esto lo ejecutamos. Bueno, tenemos que mostrar. Perdonad. println numpares, y lo que nos tiene que mostrar son los números pares que hay del 1 al 2, 4, 6. De forma de que recibe todos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y filtra aquellos que cumplen esta condición. Y esta condición es una función lambda, en el cual cada uno de los elementos, el módulo de cada uno de los elementos, si es 0, es que es par. ¿De acuerdo? Bien, y la última característica que vamos a ver de las funciones lambda es la capacidad que tienen para poder recoger información del exterior. Si yo aquí, por ejemplo, defino val nombre igual a Javi, ¿vale? Y lo que hago es val saludo, defino una val saludo, es una función lambda el cual no recibe ningún parámetro y no retorna ningún parámetro. Para decir que no retorna ningún parámetro le ponemos unit. Esto significa que no retorna ningún parámetro. Y lo que va a hacer esa función es un println de hola dólar y puedo acceder a nombre, dólar nombre. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí puedo coger, llamar a saludo y vemos que hola Javi aparece ahí. Es decir, esta que es una función lambda puede recoger información de fuera del entorno suyo. Y aquí podría hacer un incrementar o sumar, o decir, aquí en vez de imprimir, podría hacer cualquier tipo de operación con esto. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver de funciones lambda.